Bueno, hola a todos, somos residentes de tercer año del Instituto Malbrán y vamos a hablar de entamoeba histolítica. Bueno, la amebiasis es una enfermedad parasitaria definida por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud como la infección causada por entamoeba histolítica independientemente de los síntomas. Este parásito se encuentra dentro del reino protozoa, el cual se divide en 4 grupos. El grupo 1 de flagelados, el grupo 2 de las amebas, el grupo 3 de los esporozoos y el grupo 4 de ciliados. Dentro del grupo 2 está entamoeba histolítica, que pertenece a la clase Arcamoeba, que es el de las amebas intestinales. Todos los organismos que pertenecen al género Entamoeba son parásitos protozoarios, eucariontes unicelulares. No poseen mitocondrias, tienen movilidad a través de pseudópodos y se caracterizan porque el ciclo de vida tiene 2 estadios, el de trofozoitos, que es la forma activa del parásito, y el de quiste, que es la forma de resistencia, a excepción de Entamoeba gingivalis, a la cual no se le conoce forma quística. Además de entamoeba histolítica, dentro de este género se encuentran otras especies como Dispar, Moshkovsky, Bangladeshi, Gingivalis, Polecki, Colli y Armani, de las cuales las 4 primeras se caracterizan porque son idénticas morfológicamente. Bueno, un poco de historia. En 1875, entamoeba histolítica fue detectada por primera vez en Rusia en heces de pacientes que tenían disentería, y en ese momento recibió el nombre de Amoeba coli. Posteriormente, en 1891, hubo evidencia clínica para asociar la presencia de este parásito con la disentería, y en ese momento fue nombrada como Entamoeba dysenteriae. 2 años después, en 1893, se describió su forma quística. En Argentina, en 1897, fue descrita por primera vez, y recién en 1903 es cuando se le asigna el nombre de entamoeba histolítica, porque se vio que producía lisis de los tejidos. Después, durante muchos años, se vio que si bien era un gran número de personas estaban infectadas con el parásito, solo un bajo porcentaje presentaba la enfermedad. Entonces surge la teoría de que podía existir una especie patógena y otra no patógena. Entonces, en 1925, a la especie no patógena se la denomina Entamoeba dispar, la cual era morfológicamente idéntica a Entamoeba histolítica. En 1941 se describe una nueva especie en Moscú, que es Entamoeba Moshkovsky, idéntica a las anteriores, y recién a partir de 1989 comenzaron los estudios genéticos de las cepas, y utilizando sondas de DNA hallaron que estas tenían diferencias genómicas. Pero recién en 1993 se reconoció la existencia de parásitos humanos genéticamente distintos y morfológicamente iguales. Y lo más reciente fue en el 2010, donde se describió la nueva especie, que es Entamoeba Bangladeshi, que haciendo alusión en donde se la encontró. Entamoeba histolítica tiene una distribución global, pero su prevalencia es mayor en países con pobres condiciones sanitarias y socioeconómicas. La amebiasis afecta alrededor de 50 millones de personas y causa entre 40.000 y 100.000 muertes cada año a nivel mundial, según datos de la OMS. Y es la tercera causa de muerte por enfermedades parasitarias. En países desarrollados, la amebiasis es más común en inmigrantes y en pacientes que viajaron a zonas endémicas. Después, el rango de prevalencia es amplio, que puede ser del 1 al 40% en países de América Central y del Sur, Asia y África. Y en cuanto a su incidencia, en general es frecuente que esté sobreestimada, ya que se realiza el diagnóstico de amebiasis por entamoeba histolítica, cuando en realidad lo que se detecta en ese son amebas de otras especies no patógenas. En Argentina, estudios descriptivos informaron prevalencia de parasitosis por encima del 80% en localidades del norte y sur del país, y en la región central alrededor del 45%. Las provincias con mayor prevalencia de amebiasis son Salta y Santa Fe. Este es un trabajo realizado por investigadores de Salta en el año 2013, en el cual realizaron una revisión bibliográfica de los agentes parasitarios causantes de enfermedades intestinales. Y en el caso puntual de entamoeba histolítica encontraron que las fuentes donde se la podía encontrar entamoeba histolítica y dispar era el agua de río y agua de consumo, y principalmente en Salta y Santa Fe. Bueno, los factores de riesgo para poder contraer el parásito, hay algunos que son dependientes del medio ambiente, como deficiente saneamiento ambiental, inadecuado manejo del agua, disposición inadecuada de excretas, deficientes prácticas higiénico-dietéticas.
y existen otros que son dependientes del huésped, como la predisposición individual, el estado nutricional, la edad, estado inmune y sexo. Además, existen ciertos factores de riesgo que predisponen a un cuadro severo de amebiasis, como los niños pequeños, principalmente neonatos, la desnutrición, el embarazo y la inmunosupresión. La forma de transmisión es principalmente digestiva por la ingestión de agua y alimentos contaminados con quistes, por transmisión sexual y en el caso de la amebiasis cutánea, esta también se puede dar por inoculación directa en piel. Bueno, el ciclo comienza con la ingesta de agua y alimentos contaminados con quistes del parásito. Luego de la ingesta y del pasaje a través del estómago, llega al intestino delgado, donde las condiciones ambientales en el mismo son distintas al exterior, y esto produce la activación de los organismos enquistados. Las paredes empiezan a disolver con la ayuda de las enzimas pancreáticas y se forman trofozoitos metaquísticos tetranucleados, el cual divide sus núcleos hasta formar un total de 8, y de cada uno de estos núcleos va a dar lugar a un trofozoito maduro. Estos trofozoitos maduros migran al intestino grueso, el cual va a ser su hábitat definitivo, y también en esta zona va a sufrir división binaria y así va a aumentar su número. Acá hay dos caminos a tomar. Si el parásito sigue un ciclo de vida invasivo, se va a adherir a las capas epiteliales y al mucus del colon, una unión que se ve favorecida por una lectina que posee el parásito. Y otros, por otro lado, independientemente si invade o no, va a entrar a la etapa de reenquistamiento a la luz del colon, resultando en la excreción de los quistes en materia fecal y continuando así el ciclo de vida. Mientras se produce este proceso de reenquistamiento, sufre una maduración en donde los núcleos se van a multiplicar hasta formar un quiste maduro tetranucleado. También es importante notar que los trofocitos también se pueden encontrar en materia fecal, pero estos son lábiles y la posibilidad de encontrarlos decrece a medida que aumenta el tiempo de emitida la muestra, al no ser de que se use algún conservante de trofozoito adecuado. Entonces, tenemos el quiste, que es nuestra forma infectiva, es una estructura de resistencia y la formación es exclusiva del tracto intestinal. Los quistes inmaduros son esféricos, tienen un tamaño que va de los 10 a los 20 micrómetros, tiene una pared estructuralmente rígida porque contiene quitina que le confiere resistencia al ambiente y a los agentes desinfectantes. Posee cuerpos cromatoides altamente refractarios con bordes suaves, una vacuola de glucógeno distintiva y puede presentar hasta 4 núcleos. Ahora, el quiste maduro pierde esta vacuola de glucógeno por consumo, pueden dejar de observarse los cuerpos cromatoides y siempre presenta 4 núcleos. El trofozoito es la forma vegetativa del parásito, es pleomórfico, el diámetro varía de los 10 a los 60 micrómetros y se puede ver un citoplasma bien diferenciado con un ectoplasma más externo y claro y un endoplasma del tipo granuloso con apariencia de vidrio molido. Tiene un único núcleo esférico, pequeño de 4 a 7 micrómetros y posee un movimiento direccionado por pseudópodos. Y esto lo diferencia de otras amebas intestinales que poseen movimiento del tipo azaroso. En cuanto a la patogénesis, es importante notar de que luego de la ingesta de los quistes maduros, el 90% de los casos son infecciones del tipo autolimitadas y asintomáticas. Y en el 10% de los casos restantes se invade, da una enfermedad invasiva de la mucosa colónica, ya que los trofocitos tienen una potente actividad citotóxica y secretan múltiples proteasas. Esto induce a la producción de citoquinas proinflamatorias por parte de células epiteliales de la mucosa intestinal y es en parte esta respuesta inflamatoria lo que facilita la penetración de la lámina propia y así da la enfermedad invasiva. Ahora, en menos del 1% de los casos pasa a sangre y se produce una enfermedad extraintestinal y por diseminación puede llegar a distintos órganos donde el más afectado es el hígado. En cuanto a las formas clínicas vamos a tener la infección asintomática y no invasora, que es la forma más frecuente de amebiasis. En esta no se pueden identificar trofozoitos hematófagos ni sangre en materia fecal. La mucosa colónica se ve intacta a la endoscopía y puede ser producida tanto por entamoeba histolítica como por otras amebas no patógenas. En cuanto a enfermedad intestinal invasora, la disentería o rectocolitis amebiana es la forma más frecuente de las invasoras. Se
caracteriza por las deposiciones mucosanguinolentas poco abundantes pero frecuentes a lo largo del día. Se presenta con dolor cólico moderado y tenesmo rectal, y la tercera parte de los pacientes puede presentar fiebre, pero esta no supera los 38 grados. Otra de las enfermedades intestinales invasoras es la colitis amebiana fulminante, que se da principalmente en pacientes con mal estado general, como niños pequeños desnutridos, inmunosuprimidos. Se caracteriza por evacuaciones frecuentes sanguinolentas y a veces de sangre sola. Se acompaña con dolor cólico intenso y tenesmo rectal constante y agudo. Y en estos pacientes la fiebre puede llegar a los 40 grados con estabilidad hemodinámica y shock. Y las complicaciones de esta entidad clínica son la perforación intestinal y el megacolon tóxico. Y por último, tenemos lo que es enfermedad intestinal invasora, el ameboma y la apendicitis amebiana. La primera son lesiones anulares pseudotumorales que están asociadas con necrosis, preferentemente se da en el colon y en el ciego. Las deposiciones son disentéricas y puede también acompañarse con diarreas sanguinolentas con mucho dolor abdominal. Y de acá también la complicación más importante es la perforación intestinal. Y en cuanto a la apendicitis amebiana, es indistinguible de la bacteriana y generalmente el diagnóstico es anatomopatológico luego de la cirugía. Y en cuanto a las enfermedades extraintestinal, el absceso hepático amebiano es la manifestación más común de enfermedad extraintestinal. Se acompaña con signos y síntomas inespecíficos y se presenta con dolor en el cuadrante superior derecho por ser la zona más irrigada del hígado. La tercera parte de los pacientes pueden presentar diarrea y es importante el diagnóstico diferencial con quistidiatídico, abscesos piógenos y tumores necróticos. Ahora, hay tres complicaciones importantes del absceso hepático amebiano que son la amebiasis pleuropulmonar, la amebiasis peritoneal y la amebiasis pericárdica, que se da por perforación hepática y así puede pasar a pleura o a peritoneo y de acá diseminarse a los distintos órganos. Y en cuanto a las enfermedades intestinales, hay otras que son más raras, como las lesiones geniturinarias, que en sí se dan por fistulización de los casos de rectocolitis y afecta a toda la región perianal y se presenta con úlceras dolorosas con abundante descarga. Otra también descripta es la cerebral, que se da por diseminación hematógena, en donde se forman estas cavernas que alojan los trofozoitos. Y la última, que es la más rara y de muy baja prevalencia, es la cutánea, que puede ser secundaria por extensión de los trofozoitos a la zona afectada de la piel, o primaria, que es dada por la inoculación directa de los trofozoitos y se da a través del rascado con dedos contaminados en una superficie corporal lesionada, que esto está acompañado obviamente de pobres condiciones sanitarias. Me queda lejos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos distintos elementos para llegar al diagnóstico de enfermedad amebiana. Por un lado tenemos los signos y síntomas clínicos, que son los que orientan al médico en estas patologías. Se puede demostrar las lesiones, ya sea por técnicas de imagen, por colonoscopía, que también es bastante sugestivo, y sobre todo la epidemiología del paciente, saber si tiene antecedentes de enfermedad amebiana, si tiene familiares con antecedentes, las condiciones en las cuales vive. En cuanto a lo que incluye el laboratorio, tenemos la identificación microbiológica, técnicas de inmunodiagnósticos y otras técnicas complementarias que ayudan. En cuanto a la identificación microbiológica, es la búsqueda del parásito en muestras de materia fecal, raspado de úlceras, biopsias y aspirado de abscesos. Estas muestras se pueden analizar por métodos de microscopía, por PCR o cultivo. En cuanto a la microscopía, lo que vamos a buscar vamos a tratar de encontrar trofozoitos y quistes del parásito y diferenciarlos de otras especies por la morfología, tanto de los trofozoitos, los quistes, como los núcleos que presentan estos, que son muy característicos. Y es muy importante para poder hacer el diagnóstico de entamoeba histolítica, certero y no otras entamoebas no patógenas, encontrar trofozoitos con glóbulos rojos fagocitados, porque habla de que es una entamoeba invasiva. Para poder identificar las especies tenemos distintas coloraciones para ayudarnos. Los más comunes usadas en la clínica son las coloraciones húmedas, que son técnicas rápidas, donde tenemos el AMA, que es azul de metileno ácido, y el Lugol, pero también podemos realizar coloraciones permanentes, ya sea para ver con mayor resolución o para guardar el preparado. La más usada es la tricrómica. Existe la hematoxilina férrica, pero está en desuso porque es una técnica mucho más engorrosa. Y es muy importante para poder encontrar los trofozoitos, poder analizar las muestras, hacer un fresco sin ninguna de estas tinciones, porque esto nos permite identificar los trofozoitos por su movilidad,
que sí se ve, que bueno, acá la idea era mostrarles un videíto de la movilidad característica del trofozoito, que se mueve por pseudópodos, y esto en una muestra en fresco nos orienta mucho, nos ayuda mucho a identificarlo, y bueno, obviamente esto después hay que realizar una tinción para ver la morfología del núcleo. Pero ahora no sé cómo pasa, ahí está. En cuanto a las muestras de materia fecal, lo que vamos a realizar es un coproparasitológico. El coproparasitológico tiene distintas etapas. Por un lado, es importante tener una ficha epidemiológica del paciente, que no solo tengamos los datos para ubicar al paciente, sino los datos que nos asocien con factores de riesgo, condiciones de la vivienda, tipo síntomas que presenta el paciente, antecedentes. Después, el tipo de muestra a pedir. Tenemos dos tipos de muestra para analizar el coproparasitológico. Un coproparasitológico completo, en realidad se solicitan los dos tipos de muestras, la muestra fresca y la seriada. La muestra fresca es la muestra en la cual podemos encontrar los trofocitos con hematitis fagocitados y móviles. O sea, es la muestra con la cual podemos hacer el diagnóstico certero de entamoeba histolítica. Es importante en esta muestra, para encontrarlo, seleccionar la parte más mucosa, porque es donde hay más cantidad de trofocitos. La desventaja de esta muestra es que necesitamos mínimo 3 muestras de 3 días distintos para descartar la patología. Hay que procesarla en el momento. Es válido solo para heces diarreicas. En heces no diarreicas es muy poco probable encontrar trofocitos porque se eliminan quistes en heces materia fecal sólida, entonces es válido solo para casos de diarreas. Y en los chicos chiquitos que todavía usan pañal, muchas veces la muestra viene contaminada con orina, y si está contaminada con orina no sirve porque mata al trofocito. Las ventajas de la muestra seriada es que se recolecta durante 6 o 7 días en un conservante, con lo cual salvamos las fases de eliminación negativas, pero en este conservante vamos a encontrar los quistes, o podemos encontrar trofocitos con el tipo de conservante SAF, que nos conserva los trofocitos. Lo que pasa es menos frecuente encontrarlo en este tipo de materia fecal, en entamoeba histolítica, el trofocito. En el caso de usar formol, no vamos a encontrar trofocitos porque los elimina, solo quistes, con lo cual vamos a poder solo detectar portación. Esta muestra no requiere procesamiento inmediato, y la otra desventaja es que al tomar los padres la muestra durante una semana no siempre cumplen ni con la cantidad de días de tomas, ni con la forma de toma, ni los cuidados, entonces a veces la muestra no es tan válida como sería deseable. Después, una vez que tenemos la muestra, es importante analizar macroscópicamente y microscópicamente la muestra. El análisis macroscópico consiste en ver las características de la materia fecal. Esto que decía, si la materia fecal es diarreica, es muy importante para buscar trofocitos. Si no lo es medio una pérdida de tiempo. Y es muy importante detectar la presencia de sangre y mucos en la materia fecal, que es característico de mebiasis invasiva. En cuanto al estudio microscópico, no solo vamos a buscar elementos parasitarios, sino que además vamos a ver si hay reacción inflamatoria, si hay glóbulos rojos en la materia fecal, que nos oriente al tipo de patología. Por último, unas técnicas que se utilizan para aumentar el rendimiento de las muestras son las técnicas de concentración, que hay diversidad disponible, pero se dividen básicamente en 2 grandes grupos. Las de sedimentación, la ventaja que tienen es que yo voy a concentrar todos los elementos parasitarios en un sedimento y tengo mayor probabilidad de encontrar los quistes, pero la desventaja es que obtengo preparados muy sucios, o sea que hay que mirarlos con mucho tiempo y mucho detenimiento porque van a tener muchos artefactos. Las técnicas de flotación, obtengo preparados mucho más limpios, pero la desventaja es que no todos los parásitos se recuperan porque se basan en soluciones salinas con alta densidad donde los parásitos floten. Hay algunos que igual no flotan, entonces puedo perder muestras. O sea, no puedo nunca usar solo una técnica de flotación, tengo que acompañar sí o sí con una de sedimentación. Bueno, como decía, la microscopía es lo que más se utiliza en la clínica para el diagnóstico de entamoeba histolítica, pero también tenemos la PCR y el cultivo. La PCR nos sirve para identificar la especie del parásito y las distintas cepas. Esto es útil, por ejemplo, en un caso de brotes, para hacer un estudio epidemiológico del brote. La desventaja es que no es una técnica al alcance de todos los laboratorios y que tiene una mala relación costo-beneficio en comparación de otras técnicas mucho más económicas con las que llega al mismo resultado. Hay kits disponibles igual para los laboratorios que lo quieren realizar. Y en cuanto al cultivo, es una técnica que está totalmente en desuso, que se realizó en un primer momento, dado que se puede cultivar en cultivos axénicos la entamoeba histolítica, pero hoy sirve solo a fines de investigación para obtener cultivos puros de alguna cepa en particular. Bueno,
Esto en cuanto a la identificación microbiológica. El inmunodiagnóstico, yo puedo realizar técnicas de inmunodiagnóstico en muestras de suero y materia fecal. En materia fecal tenemos la detección de antígenos, existen kits comerciales para estos que son muy útiles para el seguimiento, sobre todo el tratamiento del paciente, o sea, para ir siguiendo con la dosis, el título de antígeno en materia fecal del paciente. Y el dosaje de anticuerpos sirve para casos de más de 7 días de evolución o con fines epidemiológicos para ver la prevalencia en la población de la patología, pero no nos diferencia infección actual de pasada. Y es importante, para confirmar una parasitosis tenemos que tener por lo menos 2 reacciones serológicas de distinto fundamento positivas. Y por último, las técnicas complementarias, que no son técnicas parasitológicas en sí, sino son técnicas que nos ayudan a tener una idea del estado del paciente y del seguimiento, que son la sangre oculta en materia fecal y la determinación de hemoglobina, saber si el paciente está anémico. La sangre oculta en materia fecal tenemos una técnica que es una reacción de oxidación, es muy específica por ser una reacción química que no solo interfiere en hemoglobinas animales, sino también otros productos vegetales que pueden dar oxidación positiva, por lo tanto no es una técnica que se use mucho hoy en día. Y es muy importante para esta técnica que el paciente los días previos no puede consumir carnes, coliflor, rabanito, pepino, no puede tener tratamientos de hierro y vitamina C, incluso con todo esto las bacterias colónicas a veces dan falsos positivos. Pero existe hoy en día una técnica inmunocromatográfica que es específica para hemoglobina humana. Lo importante de esta técnica no tiene todas esas interferencias, pero hay que tener en cuenta que cualquier causa de hemoglobina en materia fecal la va a dar positivo, que eso puede ser desde una diverticulitis, cualquier patología gastrointestinal, hasta un simple cepillado de dientes antes de tomar la muestra muy enérgico. Y bueno, como decía recién, es importante saber el estado del hematocrito del paciente porque nos orienta si el paciente está teniendo pérdida de sangre por materia fecal que le causa anemia. En cuanto al tratamiento, muy cortito, existen amebicidas luminales y tisulares. Lo que más se usa acá en Argentina es el metronidazol, que es una amebicida tisular, dado que aparte necesitamos saber la localización del parásito y si está formando una úlcera, ya con la amebicida luminal no va a ser suficiente. El amebicida luminal nos sirve, por ejemplo, para el caso de portación, que se deben tratar la exportación demostrada para que corte la diseminación. Pero en los casos de amebiasis intestinal como enfermedad invasiva es necesario aplicar amebicidas tisulares y a veces se acompaña de otra terapéutica. Para la prevención, bueno, las medidas higiénico-sanitarias, obviamente para disminuir la transmisión, lavado de manos, consumo de agua y alimentos seguros, no eliminar excretas en cualquier lado básicamente, tener instalaciones sanitarias seguras, pero todo esto puede cortar un poco la cadena de transmisión, pero mientras no se resuelvan las causas estructurales que mantienen el ciclo del parásito, nunca se puede cortar del todo la diseminación. Y bueno, para cerrar les queríamos comentar brevemente un caso clínico que nos pareció interesante. Se trata de un chico que proviene de Santa Fe, de 14 años, refiere un traumatismo en la planta del pie izquierdo por un cuerpo extraño, no se sabe por qué cuerpo. Cuando ingresa tiene enterorragia, anemia y tiene lesiones ulcerativas necróticas que drenan en el pie izquierdo, en el muslo derecho, en los glúteos y en la región inguinal. Como antecedentes y factores de riesgo, tiene una vivienda, vive en zona rural, la vivienda es de material, pero el baño es de letrina, tiene agua de pozo, luz eléctrica y gas a garrafa o a leña cuando no tenían garrafa. Y además, al ser zona rural, convive con animales que son vaca, caballo, oveja, chancho, gallina y perro. El paciente además está desnutrido y tiene antecedentes de enterorragia por entamoeba histolítica y anemia y celulitis 18 meses previos. Cuando ingresa se le da tratamiento antibiótico de amplio espectro, se le hace una ecografía abdominal para descartar focos profundos de amebiasis y se le toma una muestra, la cual se envía a anatomía patológica, cultivo de gérmenes comunes, micología y parasitología. En el raspado de la muestra se encuentra un material hematófago, por lo cual se pide una biopsia y además que se envíe materia fecal para un parasitológico y para sangre oculta en materia fecal. En la biopsia se encuentra entamoeba histolítica y da negativos para gérmenes comunes. La sangre oculta en materia fecal da positivo con 4 cruces y en el fresco de la materia fecal también se recupera entamoeba histolítica. El paciente como tratamiento, bueno, le tienen que realizar injertos de pie y transfusiones. Además recibe metronidazol por 42 días y luego recibe tratamiento con paromomicina para descolonizarlo.
Y lo que nos pareció interesante de este caso, porque son casos que se dan pocas veces, que es un caso de inoculación indirecta. El paciente porta la ameba por mucho tiempo en la familia, incluso el resto de la familia también, y vive en un ambiente donde se mantiene el parásito en el ciclo constantemente y el paciente se lastimó el pie con algún material contaminado con la ameba. Y de ahí es el foco inicial del pie. Bueno, y para cerrar, como conclusiones, la amebiasis es una parasitosis cosmopolita que se la puede hallar en todo el mundo, pero con más frecuencia donde hay necesidades básicas insatisfechas. En una gran mayoría de los casos cursa totalmente asintomática, pero en los casos que produce patología puede llegar a producir patología fatal. Se desconoce la prevalencia real, hay algunos datos, pero no hay estudios profundos de prevalencia ni en Argentina ni en el mundo. Con medidas higiénicas y sanitarias podemos disminuir el contagio, pero nunca se va a erradicar, porque la única forma de erradicarlo son políticas públicas destinadas a combatir la desigualdad y las causas estructurales de la pobreza. Gracias, José. Bueno, acá está la bibliografía consultada y queremos agradecer a la doctora Saredi del Laboratorio de Parasitología del Hospital Gutiérrez, que nos aportó el caso clínico, a Germán Astudillo, que es de Parasitología del Instituto Malbrán, y bueno, a nuestros compañeros de residencia que nos tuvieron que aguantar todo el mes con esto. Muchas gracias.